Bueno, entonces con todo esto previo que hemos repasado de álgebra lineal, nos va a ser útil para probar el siguiente teorema. Entonces, sea f de Rn en R de clase C3, sea A un punto crítico de f, o sea, el gradiente de f en A, igual a 0. Fíjense que estamos diciendo C3, o sea, es diferenciable. Entonces, el gradiente de f en A igual a 0. Y sea HF en A la matriz que vamos a llamar hessiano de A, que es la matriz de las derivadas segundas de A. Fíjense qué quiere decir esta matriz. Si yo tomé el gradiente y tengo la derivada respecto a x1, derivada respecto a x2, derivada respecto a xn, agarro la derivada respecto a x1 y la derivo respecto de todas sus variables. Entonces voy a tener derivada respecto a x1 dos veces, de x1 respecto de derivada respecto a x2, derivada respecto a x1 de f, y así, y voy poniendo por fila. Entonces agarro la f sub x1 y la derivo de todas sus variables y la pongo en la primera fila. La f sub x2 la derivo de todas sus variables y la pongo en la segunda fila. Y así. Entonces, la matriz esta hessiana es la matriz de las derivadas segundas. Como mi función es C3, las derivadas cruzadas son iguales, entonces me va a quedar una matriz simétrica. En la diagonal van a estar las derivadas segundas respecto de x1 dos veces, respecto de x2 dos veces, respecto de x3 y así respecto de xn dos veces, pero en las partes de arriba y de abajo de la diagonal están todas las derivadas cruzadas y coinciden, ya que estamos pidiendo que la función sea C3. Entonces, esta matriz es simétrica y entonces va a diagonalizar y va a tener autovalores, ¿está bien? Entonces, acá es donde dice el teorema lo siguiente. Si la función si la matriz esta de la hessiana es definida positiva, entonces f tiene un mínimo en A. Si la hessiana es definida negativa, entonces f tiene un máximo en A. Y si la hessiana es indefinida, entonces no tiene extremos relativos y se llama punto de silla. Recordemos que la hessiana sea definida positiva es que tiene todos sus autovalores positivos, entonces tiene un mínimo. Tiene todos sus autovalores negativos, entonces tiene un máximo. Y si tiene algunos positivos, algunos negativos, es un punto de silla. Recuerden cómo nos quedó, si pensamos en el paraboloide, pensar cómo nos queda la matriz de las derivadas segundas. En ese paraboloide que era x cuadrado más y cuadrado, si hacen la matriz de las derivadas segundas, nos queda 2, 0, 0, 2. Entonces veíamos que tenía un mínimo. Cuando elegíamos el menos el paraboloide, el menos x cuadrado menos y cuadrado, el hessiano va a ser menos 2, 0, 0, menos 2. O sea, los dos autovalores, ya está diagonal la matriz, es definida negativa, entonces tiene un máximo. Y cuando hacíamos la silla de montar, era 2, 0, 0, menos 2. Ya está diagonalizada y sus autovalores, uno positivo, uno negativo. ¿Está bien? Para que tengamos eso en la cabeza como ejemplos. Bueno, entonces empecemos a hacer la demostración. Entonces, todos esos comentarios los vamos a volver a decir. Entonces, como f es C3, la hessiana es simétrica, sabemos que hacer la derivada segunda respecto a xy y xj es lo mismo que xj es xy de f en A. Entonces, al ser simétrica, el hessiano diagonaliza, existen lambda 1, lambda n, y sean lambda 1, lambda n los autovalores. Entonces, para tratar de ver que algo es un máximo o un mínimo, hagamos el polinomio de Taylor, de grado 2. Entonces, f en A más h menos f en A va a ser igual al gradiente punto h de f más el gradiente punto h al cuadrado sobre 2 factorial de f en A más un resto. Este resto tiene la propiedad que cuando divido por la norma de h al cuadrado tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Está bien? ¿Y cómo era este polinomio? Lo escribamos un poquito. El primer sumando es gradiente de f en A, la derivada de f respecto a x en A, producto punto hi,
Y en el otro iban todas las derivadas segundas posibles de la f por h y hj. O sea, acá era un polinomio de grado 2 y este todo lo de orden 1 y acá va todo lo de orden 2, donde usa todas las derivadas segundas de orden 2 y todas las multiplicaciones posibles de los h. Como estamos suponiendo que el A es un punto crítico, el gradiente de la fna es 0, así que este sumando, pum, se me va. Y me queda este sumando más el resto. Conclusión, fna más h menos fna se escribe de esta forma más el resto. Pero tratemos de ver quién es esta cosa acá. Entonces observemos lo siguiente. Si yo hago el hessiano de la f evaluado en h y hago producto escalar h, ¿cómo me queda? El hessiano de la f era la matriz de todas las derivadas segundas, ¿no? Es la matriz de la derivada segunda. Evaluado en h, producto punto h, producto interno h. Pero, ¿qué es esto? Fíjense que la matriz esta es, que decía recién, derivada segunda de f respecto a x1, x1, de x2, x1, de xn, x1, x1, xn, 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 por el h. Entonces, es hacer esta fila por esta columna. Entonces, acá fíjate que en la segunda variable está el x1 fijo y en la primera van apareciendo todas las derivadas parciales. Entonces es fila por esta columna. Entonces hacer la fila J por toda la columna. La fila J por toda la columna me da el lugar J. Entonces esto así suma y desde 1 hasta n de derivada respecto a xy, derivada de la f xj en a por hi, y todo ese numerito me da el lugar j, ¿está bien? Hago esto por esto, fíjense que en el segundo lugar está el 1 fijo, me da el lugar 1. En el segundo lugar va a estar el 2 fijo, me va a dar el lugar 2, ¿está bien? Y esto todavía lo tengo que hacer producto punto el h. Cuando hagamos todo, lo que me queda es que hacer h de f en a, la hessiana, evaluada en el vector h, producto punto h, me queda la derivada de f respecto de xy, respecto a xj, por hi, hj. O sea que es casi el segundo término del Taylor, salvo por el 2 factorial. Entonces lo escribamos. Fna más h menos fna es igual a 1 medio de la hessiana de la f en h, producto interno h, más el resto. O sea, reescribí el polinomio de Taylor vía la hessiana. ¿Está bien? Bueno. Y entonces ahora usemos el hecho que sabemos que, que el resto tiende a 0 y que tengo un mínimo. Entonces, si yo sé, que la h en el punto A es definida positiva, tomemos m minúscula, el mínimo de los lambda i, y este m es positivo. Nosotros sabemos que este límite se va a 0, entonces tomemos epsilon igual a m sobre 4. Para h suficientemente chico sabemos que esto va a ser menor que m sobre 4, ¿está bien? Para h menor que delta, porque sabemos que esto tiende a 0. Para este epsilon existe un delta tal que esto es menor que ese epsilon. O sea que el resto 2 dividido la norma de h cuadrado lo tengo entre menos m sobre 4 y m sobre 4 para h suficientemente chico. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Fna más h menos fna es 1 medio del hessiano de fna evaluado en h, producto interno h, más el resto. Y por el teorema que probamos antes, como esta es simétrica y definida positiva, era más grande que poner m por la norma del h al cuadrado, ¿está bien? Eso lo hicimos en la proposición anterior, el 1 medio, que es el que estoy acarreando. Y el resto, 2, es más grande que poner menos m sobre 4 por la norma de h al cuadrado, que así lo había elegido, este era el epsilon. Y entonces, haciendo un poquito de cuentas, me queda que está elegido a propósito para que esto me quede igual a 1 medio de m por la norma de h al cuadrado. O sea, que es algo positivo. O sea, para h suficientemente chico, yo sé que f de a más h menos f de a
es más grande que 0. O sea que f de a es un mínimo local. ¿Está bien? Eso es lo que hemos probado. Bueno, ahora, si a es definida negativa, de la misma manera, es la misma cuenta, pero hay que pensar un poquito más. Tomemos m, el máximo de los lambda j, pero el m es un número negativo, así que elijo epsilon igual a menos m sobre 4 para que me quede el epsilon positivo. Entonces, como hicimos antes, como esto tiende a 0, esto es más chico que este epsilon para h suficientemente chico, y entonces este resto me va a quedar entre m sobre 4, que esto es lo negativo y esto es positivo, y haciendo la misma cuenta que recién, pero al revés, me va a quedar que fna más h menos fna es menor que m sobre 4 por norma de h al cuadrado, donde esto es un número negativo, o sea que esta resta es negativa, por lo que f de a más h es menor que f de a para h suficientemente chico, o sea que esto es un máximo local. Y para ver ¿cómo hacemos para ver si tiene un punto, o sea, cuando no es ni máximo ni mínimo? Entonces, supongamos que existe un lambda j, un autovalor positivo, y un lambda i, autovalor negativo. Tomemos los autovectores asociados a estos. ¿Está bien? Nosotros sabemos que h de fna en bj es lambda j bj y h de fa en bi es lambda i b sub i. Acuérdense que esta matriz es diagonaliza, estos son los autovectores y el lambda es el autovalor. Entonces hagamos la cuenta esta, f en a más t bj, o sea, me estoy moviendo desde la a en la dirección del autovalor bj, ¿está bien? Eso es, en la a en la dirección del autovalor bj, donde el lambda es, dijimos, positivo. Entonces acá hacemos fna más tbj menos fna, y hacemos, esto va a ser un medio en el hessiano, en tbj, más el resto. Como este es un autovector, primero saco el t y hacer h en fna, tbj es lambda jbj, ¿está bien? Entonces los t salen afuera, esto es porque es un autovector, y el autovalor es lambda j, y ¿qué más? Y acá me queda, entonces esto, y el lambda j sale afuera y bj es 1, entonces me queda un medio t cuadrado lambda j más el resto. Y como nosotros sabemos que el resto tiende a 0, elijo lambda j, que es positivo sobre 4, como epsilon, haciendo el mismo truco que antes. Entonces me queda que puedo cambiar esto, paso el t cuadrado para acá, o sea, haciendo el mismo truco que antes, yo sé que lo de adentro es más grande que menos lambda j sobre 4, y hacemos el mismo truco que hicimos para cuando eran todos positivos, pero en esta dirección, y entonces f en a más t bj, entonces f en a más t bj menos f en a me quedó menor que un medio t cuadrado lambda j menos t cuadrado sobre 4 lambda j, que eso, todo esto es mayor que 0, esta cuenta, ahí lo hice mal. Ahí está bien. O sea, a esto lo cambio por el valor más chico, que es menos t al cuadrado sobre 4 lambda j, y este número me queda positivo, entonces esta resta es positiva, y entonces en f sub a, en f de a habría un mínimo local. Y si hacemos lo mismo, con el b sub i, la cuenta me queda al revés, y entonces me queda que f en a más t por bi menos f en a es menor que 0 cerca del a,
y entonces lo que me dice que en una dirección me da como un máximo y en otra dirección me da un mínimo, entonces no puede ser nada. Fíjense que es repetir en estos dos casos las demostraciones para máximo y mínimo, pero en una dirección, ¿está bien? Y entonces esto me dice, sobre todo, volvamos al teorema. Acá en el teorema que decíamos es que si tengo la matriz hessiana y donde A es un punto crítico, donde el gradiente se anuló, que tenga todos sus autovalores positivos, me dice que la f es un mínimo. Que tenga todos sus autovalores negativos, me dice que la f tiene un máximo. Y que hay unos positivos y otros negativos, me dice que tiene un punto de silla, o sea que no crece ni decrece. Y lo importante de esto que vimos acá, que para que nos quede una idea de por qué pasamos por el polinomio de Taylor, fíjense que cuando escribo el polinomio de Taylor, esta parte como se anula no me aparece. Y me dice que la fna más h menos fna es como si fuera una cuadrática, ¿está bien? Es como un polinomio de orden 2. Fna más h menos fna es un polinomio de orden 2, más algo muy chiquito. O sea, es casi como un polinomio de orden 2. Entonces, yo lo que digo, si yo tengo la suerte, porque ahí aparecen todas sumas cruzadas, pero pensarlo, escribir, es como que cambiaría las coordenadas y lo escribo en la dirección a mi polinomio de los autovalores y los autovectores. Entonces, si yo tengo la suerte que el polinomio, me queda de la forma, como yo dije, del paraboloide, x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo, así. Si justo, ¿ven? Este sería el polinomio de orden 2. Si me queda de esta forma, que tiene... yo acá es muy fácil de ver, como no hay nada cruzado, es muy fácil de ver que siempre es positivo. O en este que siempre es negativo. Y en este se ve que hay unas direcciones que crece y decrece. Ven, acá te está diciendo cuáles son, cómo van a ser los autovalores. Acá van a ser, como les dije antes, los dos van a ser 2, acá los dos van a ser menos 2, y acá voy a tener uno que vale 2 y el otro menos 2. Entonces, eso me está diciendo que la función va a tener un máximo, un mínimo, un punto de silla. Y lo importante es ver que, en el sentido que como el gradiente se anula, el polinomio de Taylor queda de orden 2, es como el polinomio de Taylor es una cuadrática, y si yo puedo ver, analizar cómo es esa cuadrática, me va a decir si es un máximo o un mínimo. Por eso es tan importante analizar las derivadas segundas.